Bienvenidos a un nuevo AsociaMed. Continuamos asociando cosas, continuamos conociendo medicina y continuamos teniendo una mayor capacidad para relacionar unas materias con otras, que es de lo que se trata en este capítulo, en este apartado. Seguimos con nuestra trama clínica. Veníamos de un paciente con un tumor hipofisario, pues vamos a hablar ahora de un paciente tratado con cabergolina que refiere un cuadro de cansancio y falta de aire con esfuerzos moderados y un episodio presincopal. A la exploración, pulso débil, auscultamos un soplo sistólico irradiado a carótidas con reducción de la intensidad del segundo ruido cardíaco. ¿Cuál de los siguientes datos exploratorios estará también presente en este enfermo con más probabilidad? Bien, lo hemos relacionado para decir que el paciente tiene ahora una valvulopatía. Esa valvulopatía nos la hemos inventado. Pero vamos a ver con ello cuáles son los datos exploratorios que de entrada y sin ver respuestas podían decirme qué tipo de valvulopatía tiene este paciente. Ha tenido un episodio presincopal y tiene falta de aire con esfuerzos moderados. Primero, una cosa que nos sirve para asociar un poquito unas enfermedades o unas valvulopatías con otras. Si la clínica se produce fundamentalmente durante el esfuerzo, se trata de alguna valvulopatía en donde se supone que la taquicardia es particularmente perjudicial para el cuadro. O sea que cuando hay taquicardia, el cuadro se pone mucho peor. Y eso puede suceder, por ejemplo, en las valvulopatías con estenosis, en la estenosis mitral o en la estenosis aórtica. En la estenosis mitral se entiende porque tenemos menos tiempo para el llenado diastólico y como la sangre está pasando por un orificio estrecho, eso supone un problema, estamos comprometiendo la precarga. Y también sucede lo mismo con la estenosis aórtica, porque en este caso el corazón termina volviéndose hipertrófico y es más difícil llenarlo. También acortar el tiempo de diástole va a ser perjudicial para este tipo de trastornos en donde el compromiso diastólico es importante. Sin embargo, hay otros trastornos otras valvulopatías que toleran mucho peor la bradicardia. Si el corazón va más lento y hay más tiempo para la diástole, un paciente, por ejemplo, con insuficiencia aórtica, su problema es que si la diástole dura mucho, esa diástole hace que al corazón le esté entrando sangre por el orificio mitral, pero también le esté volviendo sangre desde la aorta. O sea que se supone que la regurgitación está siendo mucho mayor porque tiene más tiempo para producirse. Es por eso por lo que, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia aórtica toleran muy mal la bradicardia e incluso pueden tener un síncope si se bradicardizan. Bien. En este caso, aparte, tenemos un pulso débil. Ese pulso débil se traduciría normalmente como una reducción de la amplitud de la presión del pulso, de la presión diferencial. Son pacientes que pueden tener una tensión arterial de 110/90, por ejemplo, o de 100/80. Auscultamos un soplo sistólico irradiado hacia carótida. La irradiación hacia carótida ya es bastante típico de que la sangre sopla cuando sube hacia arriba, o sea, cuando está saliendo del ventrículo, y con reducción de la intensidad del segundo ruido cardíaco. Esa reducción de la intensidad del segundo ruido cardíaco es muy típica de la estenosis aórtica o de la estenosis pulmonar si fuera del corazón derecho. Pues bien, vamos a ver cuál de los datos estará también presente en este enfermo con más probabilidad. Un clic telesistólico que se adelanta con la maniobra de Valsalva. Un clic que aumenta con la maniobra de Valsalva, eso significa que el paciente tiene un prolapso de la válvula mitral. Ese clic telesistólico seguido de soplo es muy característico y la maniobra de Valsalva lo que hace es que el diámetro del corazón se reduzca y al reducirse el diámetro del corazón, la valva posterior de la mitral, que es la que sobra, digamos, la que redunda, pues tiene más facilidad para prolapsar hacia arriba y para favorecer ese clic y ese soplo. O sea que esa no, porque esa sería del prolapso de la válvula mitral y nosotros estamos buscando la que se corresponda con una estenosis aórtica. Variación del soplo con los movimientos respiratorios. Eso siempre nos localiza el soplo en el corazón derecho, por lo tanto no. Aumento prominente y predominante de la onda V en el pulso venoso yugular. Si hay un aumento prominente y predominante de la onda V en el pulso venoso yugular, significa que el llenado de la aurícula derecha se está produciendo con más sangre de lo normal, porque eso es lo que se corresponde con la sístole ventricular. Mientras que el corazón se está vaciando en su sístole, la aurícula se está llenando para vaciarse en la siguiente diástole. O sea que si tenemos un aumento de la onda V, significa que la aurícula, en este caso derecha, se está llenando más de lo normal. ¿Cuándo sucedería eso? Pues en un paciente que tenga una insuficiencia de la válvula tricúspide. En ese caso, el llenado de la aurícula derecha se está produciendo por las venas cavas, pero también en parte por la sangre que está refluyendo desde el corazón derecho, desde el ventrículo derecho, y por lo tanto tendría una onda V predominante.
y desdoblamiento del segundo ruido que se oye exclusivamente en expiración. Eso sería lo característico del paciente con estenosis aórtica. ¿Por qué? Pues porque se trataría de un desdoblamiento invertido o paradójico, como solemos llamarle, porque normalmente en cualquier persona en condiciones fisiológicas hay un desdoblamiento del segundo ruido en inspiración, porque en inspiración hay más precarga en cavidades cardíacas derechas y eso hace que el segundo ruido se retrase, el pulmonar con respecto al aórtico. Eso es un desdoblamiento que se oye solamente durante la inspiración. ¿Qué sucede en los pacientes en donde se retrasa el segundo ruido aórtico? Pues que en inspiración, al retrasarse el segundo ruido aórtico, se oye a la vez que el pulmonar, que al ser inspiración se había retrasado un poco, se oyen simultáneamente, mientras que en expiración, que ambos ruidos se oían simultáneamente, el aórtico se retrasa con respecto al pulmonar y entonces tendríamos un desdoblamiento que, al revés de la situación fisiológica, solo se oye en expiración y eso sería característico, por ejemplo, de pacientes con bloqueo de rama izquierda o con pacientes con estenosis aórtica, entre otras causas. Por lo tanto, nos quedaríamos con esa respuesta 4. Cerebros chungos, alteraciones cerebrales, alteraciones del sistema nervioso y hacer el diagnóstico diferencial. Empezamos con el sentido de las agujas del reloj para hacer un repaso rápido de asociaciones entre manifestaciones clínicas típicas. ¿Qué pienso en un paciente que tenga arriba a las 12, digamos, demencia, apraxia e incontinencia? Esa es la tríada de Hawking-Adams, la tríada de la hidrocefalia normotensiva. ¿Qué pienso en un paciente que tenga fiebre, confusión y focalidad sobre todo temporal? Pues si habéis hecho algún otro capítulo de la SociaMed, visteis que vimos un caso sobre eso, sobre una encefalitis que normalmente pensamos que esté producida por el virus del herpes y que se trata con aciclovir. ¿Qué pienso en un paciente con estrabismo, muchas veces por parálisis del sexto par, ataxia y síndrome confusional? Esa es, efectivamente, lo estáis pensando bien, esa es la encefalopatía de Wernicke, que tiene relación con el alcohol y con el déficit de tiamina, y se trata con tiamina, por supuesto. Abajo a las 5 de la tarde más o menos. Parkinson con ataxia. Parkinson con ataxia, pues un parkinsonismo con alguna otra manifestación clínica, y de todas las posibles que producen esto que hemos llamado siempre Parkinson Plus. En este caso sería una atrofia oligopontocerebelosa de Dejerin-Thomas. Demencia, corea, historia familiar positiva. Eso es muy característico de la enfermedad de Huntington. Afasia, hemiparesia y pérdida de conciencia en pocos minutos. Si en pocos minutos un paciente tiene afasia con hemiparesia, pienso en algo vascular, por supuesto. Si pierde la conciencia, pues aunque puedan ser las dos, tiene un poco más de sospecha de ser una hemorragia en los ganglios basales, pero también podría ser un ictus de la cerebral media, o sea que serían esas dos posibilidades. Con pérdida de conciencia pensamos más en el hematoma intraparenquimatoso, en la hemorragia putaminal. VIH con lesiones bilaterales no captantes. ¿En qué cuadro pienso? En este caso, pues pienso en la leucoencefalopatía multifocal progresiva producida por el virus JC. Brotes de clínica neurológica desmielinizante y del sistema nervioso central en una mujer de 30 años es lo característico de la esclerosis múltiple. Y mujer de 50 años con convulsiones y un tumor calcificado, pues dentro de los tumores del sistema nervioso central, el que se suele producir predominantemente en mujeres con calcificaciones, incluso puede darse en mujeres que tengan cáncer de mama también, se trata del meningioma. Bien, con esto hemos repasado algunas de las clínicas neurológicas así más típicas para que todos estos cuadros básicos se nos queden bien focalizados, nunca mejor dicho. Y vamos con algunos tratamientos en enfermedades neurológicas. ¿Qué tipo de fármacos? Hay muchos fármacos, pero vamos a poner uno de los representativos para tratar este tipo de cuadros. Por ejemplo, si nos hablan del tratamiento de la epilepsia mioclónica, nos vamos a ir fundamentalmente por el valproico, que sería su tratamiento principal o el tratamiento más específico de estas crisis. El síndrome de Gilles de la Tourette, que tiene esos movimientos involuntarios anormales con coprolalia, copropraxia, etc., se puede tratar con tetrabenazina. La cefalea en racimos, pues aparte de con el oxígeno al 100%, se puede tratar con el sumatriptan. La miastenia grave, aparte de la timectomía, que sería el tratamiento de las formas generalizadas, pues se puede tratar con anticolinesterásicos, como por ejemplo con la piridoximina. El síndrome de piernas inquietas, que recuerdo, siempre que os cuenten un paciente con síndrome de piernas inquietas, entre otras causas tenéis que descartar la ferropenia,
pues se trata con pramipexol. Y la mielosis funicular es simplemente para recordaros que ese es el otro nombre que tiene la degeneración combinada subaguda o la lesión medular que se produce por el déficit de vitamina B12 y por lo tanto efectivamente se trata con vitamina B12. Bien, ahora nos metemos en el oído y vamos a hacer un diagnóstico diferencial de cuadros que cursan con hipoacusia para ver los cuadros más característicos y para hacer ese diagnóstico diferencial rápido de forma que al ver simplemente dos signos ya podamos tener más o menos claro de qué tipo de cuadro se trata. Aquí tenéis mencionado algunas de las características que tiene cada uno de esos cuadros y lo único que vamos a hacer para darle ese entorno gráfico es llevárnoslos al sitio en donde más probablemente pueda estar esa alteración. Empezamos a la izquierda, voy a ir seleccionando por cuál empezamos. Empezamos por la que pone timpanograma muy aumentado. Si el timpanograma está muy aumentado, significa que la membrana timpánica tiene una distensibilidad mucho mayor de lo normal y por lo tanto eso suele traducir que no está tan fija como suele estar. Una de las causas principales de eso es que haya una rotura osicular, una desconexión osicular, una rotura de la cadena de los huesecillos y por lo tanto me la llevo a donde están los huesecillos del oído medio. Tímpano roto y pólipo en el CAE. Si hay un tímpano roto y hay una masa blanquecina que está asomando por la zona marginal del tímpano, normalmente esas son las manifestaciones del colesteatoma, que se caracteriza por esa otorrea con olor fétido y por posible invasión hacia adentro, hacia el oído interno. Entonces lo localizamos pues por una perforación marginal, pero para no tapar el gráfico anterior, pues lo ponemos por ahí cerca. Rine negativo izquierdo y Weber hacia la izquierda. Si hay un rine negativo izquierdo, significa seguro que estamos ante una hipoacusia de conducción izquierda, porque si no el rine sería positivo, tanto si fuera normal como si fuera hipoacusia de percepción. Entonces un rine negativo izquierdo significa una hipoacusia de conducción izquierda y es coherente con ello que el Weber se lateralice hacia la izquierda también, que es el signo que cabría esperar en este caso. Entonces esos son cuadros que suelen ser normalmente del oído medio o del oído externo. Para poder localizarlo bien lo ponemos en el oído externo. La siguiente, crisis de sordera y acúfenos. Esas manifestaciones de acúfenos y de hipoacusia de percepción coclear con reclutamiento, aunque en ocasiones o muchas veces con caída predominante de los tonos graves, a diferencia de lo que pasa por ejemplo con la presbiacusia o con otras sorderas de percepción, es característico del Menier, y el Menier es un hidrops endolinfático que por lo tanto me lo llevo hacia la cóclea. La siguiente, voy a sorprenderos ahora, la siguiente que voy a comentaros es el escotoma de Carhart. El escotoma de Carhart, esa caída selectiva en la audición en los 2000 Hz, es una de las manifestaciones características de la otoesclerosis, en la que pues, hay una conexión o una fijación de la platina del estribo. Eso hace que haya una hipoacusia de transmisión inicialmente, aunque esa hipoacusia luego puede ser también mixta o puede ser de percepción pura en muy pocos casos, pero puede serlo también, depende de dónde esté el foco otoesclerótico en este caso. Entonces el escotoma de Carhart me lo llevo hacia la platina del estribo, ahí abajo. Siguiente cuadro, otorrea, dolor retroocular y diplopia. Otorrea es una forma de expresarme que el paciente tiene una otitis media y el dolor con la diplopia son manifestaciones como complicación de esa otitis media. El dolor retroocular puede ser por el nervio trigémino y la diplopia puede ser por el sexto par craneal, o sea, la afectación de quinto y sexto pares craneales después de una otitis media me habla de una posible petrositis, de un síndrome de la punta del peñasco. Y por último, hipoacusia con inestabilidad más que vértigo y con parálisis facial periférica, esa hipoacusia de percepción retrococlear y por lo tanto con fatiga patológica son evidentemente signos del neurinoma del acústico y por lo tanto me lo llevo al nervio vestibular. Bien, lo siguiente es simplemente para que veamos unas formas de los hematíes que tienen forma de hoz, que incluyen algunos dianocitos, por ejemplo, y esa hemoglobinopatía pues se trata de una drepanocitosis, simplemente por verla como un frotis y por relajarnos un poco antes de ver el siguiente caso clínico. Siguiente trama clínica. El anterior paciente, el paciente que tenía estenosis aórtica, acude a urgencias alarmado por haber manchado la ropa interior de sangre. También ha notado sangre mezclada con las heces.
la inspección de la región rectonal no observa nada sospechoso y tampoco una rectosigmoidoscopia. Se realiza una colonoscopia hasta colon derecho y ahí vemos la causa que está produciendo este sangrado. Es la forma de preguntar qué tipo de alteración se puede asociar con la estenosis aórtica y es capaz de producir un sangrado digestivo bajo. Pues la angiodisplasia, cuyas lesiones en el colon derecho efectivamente tienen más tendencia a ese sangrado. Entonces sería la angiodisplasia de colon, que ya recuerdo, tiene relación con estenosis aórtica. Es un poco novelado todo esto, pero nos sirve para ir asociando esta trama. No hablan de un cáncer de colon derecho compatible con un síndrome de Lynch. Eso os recuerda un poco que en el síndrome de Lynch el cáncer de colon muchas veces puede estar en el colon derecho. La diverticulosis también es una causa de pérdidas digestivas bajas de sangre y la pancolitis ulcerosa pues suele tener un sangrado también, pero en este caso sí observaríamos lesiones en la región rectosigmoidea, etc. Bien, este sería un paciente con infección VIH que ha tenido manifestaciones clínicas previas, las que queráis figurar. Ha tenido adenopatía, ha tenido una candidiasis, por ejemplo, esofágica, ha tenido una neumonía por neumococo, tuvo también, por ejemplo, y que ahora consulta, no hace bien el tratamiento, es muy poco disciplinado para ese tratamiento, y ahora consulta porque ha tenido una crisis convulsiva. Tenemos múltiples lesiones, múltiples accesos en el sistema nervioso central, y eso me hablaría de una toxoplasmosis que se trataría con pirimetamina sulfadiazina. Hablando de parásitos en general, hablando de protozoos, por ejemplo, y ahora hablando también de helmintos, porque vamos a ver helmintos fundamentalmente, vamos a ver quién se correlaciona con cada una de estas manifestaciones clínicas. A la izquierda tenemos la columna de los bichos y a la derecha la de las manifestaciones clínicas, pero están mal asociados, entonces tenemos que asociarlo correctamente. La colecistitis con eosinofilia es típica de la fasciola hepática. La anemia ferropénica se da en las uncinariasis. Las uncinariasis son las infestaciones producidas por helmintos, como puede ser, por ejemplo, el Necator americanus o el Anciostoma duodenale. O sea que la anemia ferropénica me la llevo para el Necator. Meningitis con eosinofilia, eso es muy típico de la Angiostrongylus cantonensis, en la zona en donde sea endémico. Elefantiasis genital, una linfangitis con elefantiasis genital, se produce sobre todo en la filariasis, y uno de sus representantes, por ejemplo, es la Buchereria bancrofti. La ceguera de los ríos es la manifestación característica del Oncocerca volvulus, que también puede producir otras manifestaciones, como son, por ejemplo, la piel de leopardo, que se suele decir como característica en ellos, y que se trata con dietilcarbamazina. Y la hipertensión portal presinusoidal es por otro parásito, por otro gusano, en este caso un trematodo, que es el Schistosoma hematobium, y como sabéis, se trata con praziquantel. Bien, vamos a hacer ahora un poco de ginecología, vamos a hacer un poco de clínica de hemorragia del tercer trimestre y de cáncer ginecológico. Sangrado del tercer trimestre, cuadros típicos: sangrado rojo brillante con bienestar fetal y con inicio insidioso, pienso en una placenta previa. Si el sangrado es de inicio brusco, rojo oscuro y con el útero leñoso, ya lo sabéis por otro capítulo de la Sociamed, sería un desprendimiento de placenta, un abruptio. Si hay shock, si hay sufrimiento fetal y si no se palpa útero, pues lo que pensaría es en una rotura uterina precisamente. Y si es brusco tras rotura de bolsa, al romperse la bolsa hay un sangrado brusco y hay sufrimiento fetal, eso es que los vasos estaban por delante y que se han roto en ese momento, y entonces hay una rotura de vasa previa. Esos son los cuadros más típicos de esa hemorragia del tercer trimestre, para que los asociemos y los tengamos más presentes y más claros. Y pasamos ahora al tratamiento del cáncer de endometrio. Vamos a ir viendo en estadios sucesivos cómo va avanzando este tratamiento. Por ejemplo, en el estadio 1A, G2, haríamos el tratamiento con histerectomía con doble anesectomía. Cuando ya pasamos a un estadio 1A, G3, ya tendríamos que avanzar, y junto a eso tendríamos que hacer la linfadenectomía pélvica con posible braquiterapia. El 1B, G3, ya tendríamos que dar otro paso más, y en este caso sería que sí incluyéramos la linfadenectomía aortocava y que ahí sí aplicaríamos la radioterapia externa y la braquiterapia.
Y por último ya cuando sean estadios mucho más avanzados, como el 2 en un G3, pues ya el tratamiento sería con quimioterapia, con platinos y con taxanos.